Chicos, muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar con nuestro aprendizaje en el curso de personal social y vamos a continuar aprendiendo un poquito más acerca de nuestra historia. ¿Sí? La semana pasada aprendimos un poquito más acerca de los incas y su territorio, ¿verdad? Hoy aprenderemos algo más, así que presta mucha atención. Vamos a hablar acerca del Tahuantinsuyo. Vamos a recordar. Sabemos que el imperio de los incas, o el Tahuantinsuyo, como lo llamaron originalmente en el idioma quechua sus pobladores, porque Tahua en quechua significa 4, suyo significa regiones. Entonces, la palabra Tahuantinsuyo significa 4 regiones. El Tahuantinsuyo constituyó la población más importante de América precolombina y eso nos lleva a realizar algunas preguntas, como ¿quiénes fueron los líderes que dirigieron este gran imperio del Tahuantinsuyo? ¿Quiénes eran? El día de hoy vamos a conocer quiénes fueron y cuántos fueron estos líderes que gobernaron el Tahuantinsuyo. ¿Sí? Muy bien, pero antes vamos a recordar un poquito acerca de la clase pasada. Vamos a recordar que en este gran imperio del Tahuantinsuyo adoraban a varios dioses, pero en especial había un dios que ellos tenían mayor consideración. ¿Quién era? Era el Inti, ¿verdad? O el dios Sol. Los pobladores consideraban que el Sol era el padre del Inca, ¿sí? Después también vimos que la capital del Tahuantinsuyo era el Cusco, ¿verdad? El Tahuantinsuyo se extendió de Colombia hasta Chile, ¿verdad? Pero la capital de este imperio se llamaba o era el Cusco. La máxima autoridad del Tahuantinsuyo, la máxima autoridad de este imperio, ¿quién era? Era el Inca, ¿no es cierto? Muy bien. También el idioma oficial que se hablaba en el imperio del Tahuantinsuyo era el quechua o el runacim, ¿verdad? Muy bien. Hemos visto también que el imperio incaico vivió principalmente de la agricultura. Ellos cultivaban la papa, el maíz, la coca, el frijol, la quinoa, etc. y diferentes tipos de alimento. También ellos construyeron andenes, ¿para qué? Para sembrar sus alimentos y aprovechar así las laderas de los cerros. Aquí podemos observar los andenes. Hoy en día esos andenes siguen existiendo como parte de recordar nuestra historia. Por ejemplo, si tú viajas a Machu Picchu, viajas al Cusco, puedes ver todavía los andenes. Hay pueblos que hoy en día, pueblos en la sierra peruana, que también utilizan los andenes para seguir cultivando sus productos. También ellos criaron muchos animales como las llamas, la alpaca y los cuyes. Los incas estudiaban, ¿dónde estudiaban los incas? Los nobles. Ellos estudiaban en el Yachayhuasi, a cargo de maestros que eran conocidos como los amautas, ¿verdad? Y las mujeres iban al Abyahuasi, dirigidas por las mamaconas. Ahí las mujeres aprendían a los quehaceres domésticos, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya habiendo recordado un poquito, el día de hoy vamos a hablar acerca de los gobernantes incas. ¿Quiénes fueron? ¿Cuántos fueron? ¿Sí? Entonces presta mucha atención. Durante el primer gobierno del primer inca, el imperio fue creciendo, porque recuerda que al principio, ¿verdad? El primer inca fue Manco Cápac, ¿verdad? Y él fundó el imperio en el Cusco. Y pasando los años, pasando de un líder a otro líder, el imperio del Tahuantinsuyo fue creciendo. Y el día de hoy vamos a ver, ¿sí? Muy bien.
que este imperio sabemos que constituyó la población más importante de la América precolombina. ¿Sí? Muy bien. Desde la fundación de este gran imperio se tiene registro, ¿sí? Se tiene registro de la sucesión de 14 gobernantes hasta la caída del imperio durante la conquista de los españoles. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, desde el día que Manco Cápac fundó el imperio de los incas hasta la llegada de los españoles hubo 14 gobernantes, ¿ok? Y el día de hoy vamos a conocer los 14 gobernantes del Tahuantinsuyo, ¿sí? El primer gobernante fue Manco Cápac, ¿sí? Que fue el fundador del imperio de los incas. Fue el constructor del gran templo de adoración al dios Sol. El segundo gobernante se llamaba Sinchi Roca. Sinchi Roca va a imponer las costumbres de usar adornos, diferentes tipos de adornos como la mascaipacha y entre otros tipos de adorno que usaban los incas. El tercer gobernante se llamaba Yoque Yupanqui. Yoque Yupanqui. Yoque Yupanqui, durante su reinado, él defendió el dominio del Valle Sagrado del Cusco. ¿Qué quiere decir? Cuando él empezó a reinar, él defendió para que nadie, ningún otro pueblo, ninguna otra tribu pudiese invadir el Cusco. Muy bien. El cuarto inca se llamaba Maita Cápac, ¿ok? Maita Cápac. Y a Maita Cápac se le atribuye el crecimiento del imperio de los incas hacia el altiplano, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que hacia el sur, hacia el lado de Bolivia, nuestro inca Maita Cápac fue extendiendo el imperio, fue abarcando territorio en la parte de Bolivia y así integrando también a los incas la cultura tiahuanaco, ¿sí? Muy bien. El quinto inca se llamaba Cápac Yupanqui. No se dice, según la historia, cuenta que Cápac Yupanqui tuvo mayor descendencia que todos los incas. ¿Eso qué quiere decir? Que él tuvo muchos hijos, más que todos los incas, ¿sí? Muy bien. El sexto inca se llamaba Inca Roca, ¿ok? A Inca Roca se le atribuye obras arquitectónicas, como el canalizado del agua. ¿Qué quiere decir? Que Inca Roca comenzó a construir canales de agua para poder regar los sembríos. Hoy en día, en Machu Picchu y en el Cusco, se puede ver estas grandes obras de canalización del agua, ¿sí? Muy bien. El séptimo inca se llamaba Yaguarhuaca, ¿sí? Yaguarhuaca. Yaguarhuaca va a conseguir extender el imperio hasta Arequipa. Yaguarhuaca, en el tiempo que él gobernó, comenzó a crecer el imperio del Cusco. Recuerdan que el Cusco, que había crecido un poquito hacia el lado de Bolivia, ¿sí? Muy bien. Entonces Yaguarhuaca va a ayudar a que este imperio se pueda extender hacia Arequipa. Y hasta ahí el imperio está creciendo poco a poco. El octavo inca se llamaba Inca Huiracocha. Y durante el reinado de Huiracocha hubo algunas civilizaciones llamadas los chancas, que era una civilización muy fuerte, muy guerrera, ¿sí? Que comenzó a atacar al Cusco, al imperio de los incas. Pero el inca Huiracocha, cuando él era el rey o cuando él gobernaba, ¿verdad? Él defendió con mucho coraje al imperio, ¿sí? No se dejó vencer.
El noveno Inca era el Inca Pachacútec. Pachacútec significa transformador del mundo. Pachacútec va a desplazar a su hermano Inca Urco. ¿Sí? Pachacútec va a gobernar con su padre Huiracocha. ¿Para qué? Para combatir a los chancas. Recuerdan que los chancas era una civilización guerrera muy fuerte que quería invadir y conquistar el imperio de los incas. ¿Sí? Muy bien. Y durante ese tiempo de guerra, de batalla que tuvo con los chancas, fueron victoriosos, ganaron las batallas. Pachacútec logró también la máxima expansión del imperio. ¿Qué quiere decir? Que con Pachacútec el imperio que solamente estaba hacia el lado de Bolivia y Cusco y una parte de Arequipa, con nuestro amigo Pachacútec, él lo extendió hasta Colombia, ¿sí? Ecuador, Chile, Argentina. Él comenzó a expandir, a lograr que el imperio pueda crecer más, ¿sí? Por eso se dice que él logró la máxima expansión del imperio. Estableció también un idioma en común para que todo el imperio pudiese hablar. Y él fue quien organizó el imperio de los incas en los 4 suyos. Gracias a él, nosotros conocemos al imperio de los incas como el Tahuantinsuyo. Pachacútec también constituyó un estado agrícola, que quiere decir que destacó en esto una herramienta que era el quipu. Con esta herramienta ellos podían contar. ¿Bien? Vamos a ver entonces al 10º Inca, que se llamaba Amaru Inca Yupanqui. ¿Sí? Su reinado fue corto, ¿sí? Marcado por una crisis de alimentos hasta ser sucedido por su hermano. Quiere decir que el Inca Amaru Inca Yupanqui no gobernó mucho tiempo. Su hermano fue quien lo sucedió. ¿Ok? Vamos a ver a su hermano, aquí tenemos a su hermano, Tupac Inca Yupanqui. Su nombre en quechua significa resplandeciente, memorable rey. ¿Ok? Con el Inca Tupac Yupanqui, el Tahuantinsuyo llega por el sur a mayor extensión. ¿Qué quiere decir? Que si con Pachacútec se había extendido el imperio, con el Inca Tupac Yupanqui el imperio se extiende aún más, abarca más partes de Chile. ¿Sí? Nos dice que se extiende hasta el río Maule en Chile, gracias a Tupac Inca Yupanqui. El imperio está ahora creciendo. ¿Ok? Muy bien, continuamos con el siguiente Inca, que se llamó Huayna Cápac. Su nombre significa joven poderoso. Tenemos al 13º Inca, que se llamaba Huáscar. ¿Ok? Su nombre en quechua de Huáscar significa cadena de oro. Huáscar fue un rival de su hermano Atahualpa. Ambos tuvieron un enfrentamiento. ¿Por qué? Porque Huáscar y su hermano Atahualpa querían gobernar el Tahuantinsuyo. ¿Sí? Es por eso que entre ellos hubo una gran disputa, una gran pelea. Pero al final, quien quedó gobernando el imperio fue su hermano Atahualpa, ¿sí? Que su nombre en quechua significa dichoso vencedor. Y es considerado como el último emperador de los incas, como el último gobernante de los incas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya sabiendo un poquito más acerca de los gobernantes del Tahuantinsuyo, ¿sí? Porque es muy importante que conozcamos parte de nuestra historia. Entonces yo te puedo preguntar y te puedo decir, ¿cuántos fueron los gobernantes del imperio de los incas o el Tahuantinsuyo? ¿Cuántos fueron? Fueron 14.
el primer gobernante o el primer emperador del Tahuantinsuyo o del imperio de los incas fue Manco Cápac. Eso recuérdalo muy bien. El primer gobernador del imperio de los incas se llamó Manco Cápac. Y el último gobernante fue Atahualpa. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, ya habiendo conocido un poquito más acerca de nuestra historia, ahora vamos a trabajar en nuestros cuadernitos. Y la tarea para el día de hoy en el curso de personal social va a ser que vas a pegar una lámina que contenga a los 14 gobernantes del imperio de los incas. ¿Sí? Esa va a ser la tarea del día de hoy. Así que ahora sí, nos preparamos y nos vamos a trabajar.